consiste? No, ha sido una noticia más bien inesperada, en la medida que los antecedentes que había habido en este procedimiento hacían aventurar que el fallo podía confirmar la posición que había mantenido el Tribunal Supremo del Reino de España desde la sentencia que dictara el 9 de mayo de 2013. Lo que significa ahora este nuevo fallo judicial, esta nueva resolución, es que se ha declarado la plena retroactividad de la obligación de la devolución de las cantidades percibidas en exceso por parte de los bancos como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo. Voy a ver si lo explico de una forma quizás más sencilla. Para aquellas personas que tienen una hipoteca que está sujeta a esa cláusula suelo, que no es otra cláusula que aquella que limita el interés mínimo que va a pagar, una cláusula que suele decir que en ningún caso se pagará un interés inferior a un 2,5%, un 2,75%, un 3,5%, con independencia de la fluctuación del Euribor. Pues las personas que tienen este tipo de cláusulas en estos momentos están abonando un interés muchísimo más alto que el que resultaría de aplicar el diferencial que tienen con su Euribor, Euribor más 1, Euribor más 0,5. Hasta ahora la gente venía reclamando la devolución de estas cantidades que se abonaban en exceso, venían reclamando también judicialmente la supresión de estas cláusulas suelo, y las sentencias de los tribunales españoles lo que hacían era adoptar la doctrina del Supremo, que decía que había que eliminar este tipo de cláusulas por considerarlas abusivas, y como efecto de esta declaración de nulidad de las cláusulas abusivas, determinaba que se tenían que devolver por parte de las entidades financieras las cantidades que se habían cobrado en exceso desde el 9 de mayo de 2013. ¿Por qué esta fecha? Pues porque en esta fecha, por vez primera, el Tribunal Supremo se pronunció sobre este tema y a partir de ahí declaró la nulidad de este tipo de cláusulas, y a partir de ahí hubo entidades financieras que las dejaron de poner en sus hipotecas, pero que siguieron aplicando las que tenían puestas con anterioridad. Claro, el Tribunal Europeo lo que ahora dice es que el criterio del Tribunal Supremo no es acertado, y que no basta con que se devuelvan las cantidades que se han pagado en exceso desde el 9 de mayo de 2013, sino que se tienen que pagar las cantidades abonadas en exceso desde el inicio de la vida o desde el inicio de la aplicación de la cláusula suelo. Eso se puede traducir en una cantidad realmente importante en muchos casos. ¿La gente lo sabe, no lo sabe? Yo creo que la inmensa mayoría de la gente no desconoce todavía si está abonando una hipoteca que está sujeta al impacto de una cláusula suelo. Esto está en todos los títulos de constitución de las hipotecas, está en las escrituras de hipoteca, para que nos entendamos, en esos préstamos hipotecarios. Y sí es verdad que yo diría que la mayoría de las hipotecas que se constituyeron entre los años 2000-2013 están sujetas a este tipo de cláusulas. Este tipo de cláusulas de alguna forma trataban de limitar el riesgo de las excesivas subidas de interés, y también paliar en favor de las entidades financieras los riesgos de una bajada excesiva de tipos, que es lo que ha venido a ocurrir, ¿no? Como digo, muchas hipotecas estarán afectadas, muchísimas. Y tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en hipotecas que son de más reciente constitución, en la que en los primeros años en los que se van abonando las distintas cuotas se paga una mayor cuota de interés, el impacto que tiene el estar abonando el interés como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo es muy, muy importante. No me atrevería a decir cuál puede ser el impacto medio, o cuál puede ser la diferencia en euros media de las hipotecas, pero por la experiencia que tenemos en el despacho nos hemos encontrado casos de hipotecas que podemos tachar de normalitas. Podemos estar hablando de diferencias de 200, 300 euros al mes. ¿Muchos bancos? Yo creo que todos. Yo creo que todos, porque es verdad que algunos de los bancos, yo creo que la mayoría de ellos, dejaron de aplicar este tipo de cláusulas a partir del 13, a partir de mayo del 13, pero es que con anterioridad todos las aplicaban, ¿no? Con lo que yo entiendo que era una práctica bancaria enormemente habitual, muy extendida, y que durante mucho tiempo pasó inadvertida. Claro, ten en cuenta que era difícil de prever en los años, a mediados del año 2000, que los intereses fuesen a tener la evolución
decreciente que han tenido hasta llegar a encontrar en tipos negativos, cosa que históricamente yo creo que no hemos conocido, ¿no? Entonces, claro, ante esta perspectiva, los bancos introducían cláusulas de este tipo, planteaban a sus clientes que era una protección frente a eventuales y excesivas subidas de tipo, en aquellos casos en los que hacían alusión a ellas, y en otros casos simplemente la cláusula estaba ahí, iba incorporada a un contrato de adhesión, y normalmente, como nos ha pasado a mucha gente, íbamos ahí y firmábamos la escritura de hipoteca y no éramos del todo conscientes de lo que estábamos firmando. Y estadísticamente yo sí que te diría, eso sí que me atrevo a manifestarlo, es que la mayoría de la gente no sabe si ha firmado una hipoteca que lleva incorporada una cláusula suelo. Que tenga una hipoteca, claro. Pero no antes de esta sentencia, no después de esta sentencia, incluso antes tenía que haber, yo creo que es interesante saber si estamos pagando una hipoteca que está sujeta a este tipo de cláusula, porque hasta el día de hoy es verdad que lo que hacían los tribunales era anularlas cara al futuro y obligaban a la devolución de esas cantidades abonadas en exceso desde el año 13, desde mayo del 13. Ahora con mayor motivo, porque si estamos hablando de hipotecas que tenemos vivas desde el año 2000, desde el año 2004 o incluso con anterioridad, y la evolución de los tipos hace que la cláusula suelo haya entrado en juego hace 10 años, las cantidades a devolver son muy importantes. ¿Es firme? ¿Cabe recurso? O... No, me temo que y de ahí el impacto que está teniendo ya incluso en los propios mercados de valores esta misma mañana la noticia, esto no tiene marcha atrás y ahora habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo aventuraría que va a existir una avalancha de reclamaciones a los bancos, no sé si establecerán algún tipo de protocolo interno cara a resolver la situación, o si, como han venido haciendo hasta ahora, para proceder a la devolución de estas cantidades, los ciudadanos vienen obligados a presentar la correspondiente demanda judicial. ¿Están preparados? Yo entiendo que sí, Esta noticia era algo que, como he dicho al principio, nos ha pillado un poco de forma inesperada, porque la previsión era que el criterio del Tribunal Supremo, que fue más un criterio político que puramente jurídico, y esta resolución así lo ha puesto de manifiesto, pensábamos que ese criterio político, y dado el impacto que pueda tener, las consecuencias económicas que se puedan derivar de esta resolución son evidentes, pues pensábamos que iba a ser una resolución conservadora, y vemos que no lo ha sido en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Vale, perfecto. ¿Algo más? No. Vale. ¿Ya está?